de músculo, pero hay algunas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, la musculatura voluntaria, que ahí vamos a llamar estriada esquelética, porque tiene estriaciones. Pero hay otra que también tiene estriaciones, pero es involuntaria, el corazón cardíaco, pero es estriada. Entonces ya saben que hay una estriada esquelética que está en el esqueleto, por lo tanto la mueven a voluntad, y otra que no la mueven a voluntad, que es el corazón. ¿Ya? Ambas son estriadas. Y hay una que no es estriada, por lo tanto la llamamos lisa. ¿Cuáles son involuntarias acá? La cardíaca, que es estriada, y esta lisa. Ambas son musculaturas, por lo tanto, llamadas involuntarias. Está fácil, facilito, ¿cierto? De aquí vamos bien. Y aquí está bla, 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 pero lo que les dije. Es lo mismo. De manera así. Vamos a ver algunas características. Cardíaco y estriado. Vamos a aprovechar esto mismo. Fíjense la forma que tiene esta célula muscular estriada esquelética. Le vamos a agregar el apellido acá, esquelética. Es un cilindro, como un lápiz. Pero los núcleos son periféricos. ¿Cuánto puede llegar a medir esta célula? 30 centímetros. Sí. El músculo sartorio en el humano mide 30 centímetros. Cada célula mide lo que mide el mismo músculo, 30 centímetros. Pero tiene muchos núcleos, 200 núcleos puede tener esto. De tal manera que si hay una ruptura de este músculo a este nivel, el músculo va a tener un núcleo muy cercano para que su DNA se lea y se transcriba a RNA. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el RNA? Para ser leído en el ribosoma y generar proteínas, para reponer esa fibra que está dañada. Y esa proteína en el músculo principalmente es actina y también es miosina. Fácil la histología, ¿eh? Fácil. Núcleos periféricos, células muy grandes, cilindros. No hay nada más que saber. La célula muscular cardíaca, vamos a colocar entre medio acá, estriada, el nombre estriado, cardíaco el apellido, ¿ya? Aquí estriado esquelético, tiene un solo núcleo, a lo más dos. Hay algunas células que pueden tener dos núcleos, pero fíjense que son polimorfas, una forma que puede tener una X, la célula, una H, y este es el límite de la célula, este punto de acá y esto. Y esta célula se une a la célula vecina a través de estas uniones, estos discos que tienen una forma de escalera. También le llaman banda escaleriforme, forma de escalera, banda escaleriforme. Entonces los límites de esta célula es esta banda escaleriforme, también llamado disco intercalar. ¿Ya? Disco intercalar o banda escaleriforme. Entonces, en estos discos intercalares hay uniones tipo gap que favorecen el paso de iones con carga positiva o negativa desde una célula a la célula vecina. De tal manera que cuando hay una corriente eléctrica acá, se transportan iones cargados desde la célula a la célula vecina a través de estas uniones nexus, también llamado gap. ¿Ya? Se despolariza y se contrae esta célula y inmediatamente la del lado se contrae también. Y el corazón funciona de manera sincicial, una máquina que se contrae de manera que se contrae al unísono. ¿Entienden? Sí. Por la despolarización que hay gracias a estos discos intercalares que comunican a una célula con la otra por estas uniones nexo. ¿Ya? Pero hay otras uniones. ¿Se acuerdan los desmosomas, que son como unos botones? Esos desmosomas van a mantener unida una célula con la otra para que si esta se mueve, la otra también se va a mover, pero sin desgarrarse, sin desprenderse. Las va a mantener juntas. Uniones desmosomas, uniones puntuales. ¿Qué más podemos decir? Eso, uno o dos núcleos. Aquí muchos núcleos. Núcleo central, núcleo periférico. Nada más. Célula muscular lisa. Fíjense que es ausada, aguda en los extremos. Célula que tiene un solo núcleo central, sin estriaciones. Hasta ahí estamos bien.
Vamos con lo siguiente. Musculatura estriada esquelética. Forma parte del aparato locomotor, ya lo dije, donde el músculo voluntario, tejido muscular cardíaco forma el miocardio, y músculo liso, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los órganos que tienen pared, ¿ya? Muscular, pero órganos involuntarios, o sea, prácticamente todo, sistema digestivo, urinario, respiratorio, etc. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces musculatura lisa. Por ejemplo, el sistema digestivo, el intestino se mueve, pero ustedes no le dicen al intestino que se mueva, es involuntario. Por lo tanto, ¿qué músculo tiene el intestino? El liso. El sistema respiratorio también, a excepción de la laringe, que tiene musculatura estriada, la primera porción del sistema respiratorio. Fíjense acá, el tercio superior del esófago también tiene musculatura estriada. La musculatura estriada es voluntaria. Por lo tanto, eso les permite a ustedes tragar voluntariamente para que baje, ¿cierto?, el alimento. Pero eso es acá, en el tercio superior, porque abajo ya empieza a transformarse en liso. Y lo que está en contacto con el estómago es completamente liso. Involuntario. Nuevamente, fíjense acá que encontramos a gran aumento una célula muscular que es estriada y núcleos periféricos. Y acá que esta banda que se tiñe poco es la banda I. Acá hay otra banda I. La que se tiñe fuerte es la banda A. Por acá dice. Así que no entren en colapso porque lo tienen escrito acá. ¿Se fijan? Banda I es clara. Banda A, oscura. Banda I, clara. Banda A, oscura. ¿Okay? Esta es una sola célula. Es como un lápiz cortado de manera transversal. Ahí. Y el mismo lápiz de manera longitudinal. ¿Se fijan? Transversal y longitudinal. Longitudinal. ¿Qué más? Lo mismo. Más de lo mismo. Pero aquí hay una membrana de fibras reticulares que envuelve a esta célula. Esta es una célula. Acá hay otra. El corte transversal y acá el corte longitudinal. Los núcleos periféricos, por lo tanto estamos seguros de que esta es musculatura esquelética en corte longitudinal y corte transversal. Pero estas fibras que recubren a cada célula, como la recubren muy internamente, se llama endomisio. Misio es músculo, por lo tanto se llama endomisio. Endomisio. Y ahora estamos observando ahí las creaciones de esta célula muscular. Pero fíjense aquí. Fibra muscular o célula está envuelta por endomisio, ¿cierto? Una sola célula. Pero aquí en este grupo encontramos varias células. Cuando hablamos de un grupo de células musculares, lo llamamos esto fascículo. Y el fascículo entero está envuelto por... No. Epimicio. Perimicio. 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 Este es un fascículo, acá hay otro fascículo, cada una de estas es una célula, pero este fascículo enterito, que tiene muchas células, está envuelta por perimicio. ¿Estamos claros? Pero lo que envuelve a todo el músculo se llama Epimicio. epimicio. Lo que envuelve a todo el músculo es epimicio. Fácil. Epimicio. Epimicio es lo que envuelve a todo. Endomisio solamente a una célula. Perimicio a un grupo de células, a un grupito, a un fascículo. Entonces ahí está el músculo con el tendón y se pega al hueso. Lo mismo. Lo mismo. Cada una de estas células entonces va a estar envuelta por endomisio. Entonces, esta es una célula y las fibras que están acá es fibras reticulares, colágeno tipo 3, endomisio. Esto de acá, como es un grupo de células, ¿cómo lo llamamos?
No, pero el grupo de células se llama fascículo. Y el fascículo está envuelto por epimísio. Pero ahora por fuera, todo este filete, ¿cierto?, estaría envuelto por Epimísio. epimísio. Epi lo más externo. Epi es lo que está por fuera de todo el mundo. El epimísio va por fuera. Aquí se pone un poquito más cimiento. Un poquito más cimiento. Ya. Vamos a necesitar la luz para que vean los compañeros porque lo voy a presentar acá. Necesitamos todos coordinados aquí. Hizo la luz. Y me quedan 10 minutos y fracción. Vayan leyendo lo que dice ahí por miedo. Pero la unidad funcional del músculo se llama sarcómero. Y en el sarcómero vamos a encontrar lo siguiente. Una banda ahí. Después vamos a encontrar una banda A y otra banda ahí. En el centro de esta banda ahí encontramos una línea, que la llamamos línea Z. Acá. Y desde esta línea Z a esta línea Z, a esto lo llamamos sarcómero. Sarcómero. Esta es la unidad funcional del músculo. Banda I era la que se tiñe poco, la más clarita. Voy a retroceder. Pero aquí está I. Esta es la más clarita, la I. ¿Se fijan? Pero fíjense acá que hay una línea en el centro de la I. Es la línea Z. ¿Captan? Sí. ¿Se entienden esto? Y ya estamos al otro lado, porque esta es la única parte complicada del músculo que hay que entender. ¿Ya? Y la A va a ser toda esta, que es la oscura. La banda I, esto es rica en qué? Rica en actina, la banda I. La banda A es muy rica en miosina. Miosina. No entren apostosos. Ahí está. Pantalla. Está mejor. Ya. Banda I, actina, que se une a la línea Z. Banda A, miosina. Segmento entre dos líneas Z, sarcómero. Eso les dije, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué se va a desprender de esta banda I? Se va a desprender proteínas que se llaman actina. Y acá, en la A, vamos a encontrar miosina. Miosina. Ahora, si yo en la prueba le pregunto, ¿cómo está formado un sarcómero? La pregunta número 40. Va a ser, ¿cómo está formado un sarcómero? Por una banda A. ¿Y cuántas bandas ahí tenemos acá? ¿Seguros? ¿Dos? ¿Dos? Hemi, bandas I. Eso es un sarcómero. Porque el sarcómero no incluye a toda la banda I, sino que a la mitad, de aquí hasta aquí. Y esta es otra. Y yo le pregunto, ¿en qué proteína tiene en abundancia? La banda A, miosina. Y la banda I, principalmente, actina. Y eso es todo. Ya, eso. Nada más. Digamos, no. Cardíaco. El músculo esquelético es el que mejor se recupera de todas las lesiones. En cambio, el cardíaco es peor, sí. El cardíaco no se regenera, hay una cicatriz de tejido conectivo, la persona se infarta, ya no hay conducción eléctrica en esa zona infartada, las células cardíacas no entran en división celular, se muere esa parte del tejido. Entonces, una persona que se infarta puede aguantar 1, 2, 3, 10 infartos, pero cada vez el corazón sufre más desequilibrio, arritmia, descompensación y lo predispone a fallecer.
En cambio, eso pasa en el corazón. En cambio, el esquelético no. Pues el esquelético nosotros podemos incluso obligar a la célula en que entre en división celular. Vamos al gimnasio, levantamos pesas y después tenemos, bueno, hay que llegar harto al gimnasio, ¿ya? Pero la célula muscular esquelética entra en proliferación celular para generar más células musculares. A ese proceso lo llamamos hiperplasia. A diferencia de la hipertrofia, que la misma célula aumenta de grosor. ¿Ya? Pero ahora eso es porque estamos hablando del término histológico. Pero el anatomista me dice, no, si el músculo crece se me está atrofiando, pero el músculo entero se me está, no, perdón, hipertrofiando. Entonces, tenemos algunas cosas acá en el corazón. Tejido presente en el corazón y en el inicio de las venas pulmonares. Entonces tenemos tejido muscular cardíaco no solamente en el corazón, sino que al inicio de las venas pulmonares. Musculatura cardíaca. Y hay una línea acá. No se ven tan bien, a lo mejor, no sé si lo alcanzan a ver esas líneas. Yo le hablé de los discos intercalares. Ahí está, banda escaleriforme. Vamos a ver si hay otra imagen. Esa. Ahí se nota más. Disco intercalar, banda escaleriforme, que rica en dermosomas, uniones tipo gap. Entonces, esto marca el término, el límite entre una célula y la célula vecina. ¿Okay? Banda escaleriforme. ¿Cuántos núcleos tienen esta célula? Uno. O dos, podría tener dos. Entonces, en corte longitudinal y en corte transversal, cuando el corte pasa por el núcleo, se ve. Ahí se ve mejor. ¿Se fijan? Incluso se ven las estriaciones. Y los núcleos más bien centrales. Lo mismo. Musculatura lisa. En sentido longitudinal. Por lo tanto, acá está el núcleo más bien central. El diámetro de estas células es bastante escaso, 5 a 7 micrómetros, siendo la parte nuclear la más ancha. Porque estas células tienen forma... Esta es la forma, ¿cierto? Fusiforme. Y esta parte va a tener entre 5 y 7 micrómetros de diámetro. Y acá es muy agudo, extremo. Un solo núcleo, mononuclear central, no se observan estriaciones transversales. ¿Ya? Tiene filamentos de actina, tiene filamentos de miosina, pero no forma sarcómero. Por eso es lisa. Porque si formara sarcómero tendríamos las estriaciones que tenemos en el corazón y que tenemos en la musculatura esquelética. Sentido longitudinal, fibra muscular lisa. Sentido transversal. Entonces todos los órganos, digestivo, respiratorio, aparato reproductor, todo eso tiene fibras musculares lisas, involuntarias. Estamos viendo el sentido longitudinal, sentido transversal, algunos capilares. Y eso es lo último. Me sobraron 4 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, profesor. ¿El cuestionario? No tiene sarcómero, pero tiene actina y miosina. Pero no se organiza lo que dibujé yo ahí, que es el sarcómero. Claro. Por ejemplo, si estamos viendo el intestino, que es una próxima clase que vamos a ver en el sistema digestivo, la pared del intestino tiene 2 capas, una longitudinal y una transversal en el mismo corte, la misma pared. ¿Okay? ¿Ah, esa es la misma pared? La misma pared de un órgano hueco como el intestino, tiene en la misma orientación una capa y otra. Aquí en sentido que va hacia usted, o sea, y aquí otra que va envolviendo al intestino. De manera circular y de esto de manera longitudinal para favorecer la peristalsis del alimento. ¿Se pueden dar la fuga?